Hola, hola. Vamos a ver ahora la resolución de este ejercicio que nos pide la medida del menor ángulo que forman las manecillas de un reloj cuando marca las 12:35. Primero algunas cuestiones sobre el reloj. En el reloj tenemos acá el horario, que es la manecilla más corta, el minutero, la manecilla más larga. Cuando el reloj marca las 12:35, la manecilla más larga va a estar exactamente en el 7 y la manecilla más corta no va a quedar exactamente en el 12, sino que se va a mover un poquito. ¿Por qué se mueve un poquito el horario? Porque cuando el minutero da la vuelta completa al reloj, el horario tiene que moverse desde el 12 hasta el 1. Por eso es que este ya no va a estar exactamente en 12. Porque si se queda en 12 directamente, cuando el minutero da la vuelta completa, no se va a mover desde el 12 hasta el 1. Entonces por eso es que este también se tiene que estar moviendo. El menor ángulo, que es el que a nosotros nos está pidiendo nuestro ejercicio, es el ángulo que está aquí. Acá nosotros vemos cuál es el ángulo que estamos queriendo. Ese es el angulito que estamos queriendo. Este de acá. Bueno, y acá hay otro ángulo también que se podría calcular. Vamos a trabajar por separado con el horario y con el minutero. Y les voy a contar la siguiente cuestión. En el reloj, si hacemos una vuelta completa, el ángulo del reloj completo, así completito, es de 360 grados. Eso ya aprendimos que una vuelta completa hace 360 grados sexagesimales. Ahora, yo lo que quiero hallar es este angulito que está acá nada más. A ver un poco. Este angulito que está acá. ¿Por qué quiero hallar este angulito que está acá? Ya les voy a mostrar por qué. Porque nuestro reloj en realidad se divide en 12 pedazos iguales. Del 12 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, etc. 12 pedacitos iguales. Entonces quiero calcular este ángulo. Ese ángulo sería cuando digamos que una de las manecillas está acá y la otra manecilla está acá. Ese sería el ángulo. Bueno, ¿cómo se calcula ese ángulo? Si la vuelta completa del reloj es, a ese ángulo le voy a llamar alfa primero que nada. Si la vuelta completa del reloj era 360 grados y mi reloj está dividido en 12 pedazos iguales, entonces puedo 360 dividir entre 12 y me va a dar lo que vale el ángulo alfa, que me va a salir 30 grados. Entonces, eso como primer dato. Ahora sí trabajamos por separado con el horario y el minutero. Veamos qué pasa. Cuando el minutero completa toda esta vuelta, mi horario se va a mover del 12 al 1. Cuando el minutero completa toda la vuelta, en realidad son 60 minutos. Entonces, cuando pasan 60 minutos, que es lo mismo que una hora, pero voy a usar en minutos para poder relacionar con los minutos de acá, mi horario se va a mover del 12 al 1. Del 12 al 1, ¿cuántos grados son? 30 grados. Eso es lo que acabamos de calcular aquí. Bien, y lo que yo quiero saber es que cuando el minutero llegue en el 35, ¿cuánto se va a mover el horario? ¿Qué es lo que es eso? Es este angulito que está acá. Para saber cuánto mide este angulito que está acá, es lo que estoy haciendo eso. Entonces, en 35 minutos vamos a calcular cuántos grados hace nuestro horario, nuestra manecilla más cortita. Esto es una regla de 3 simple y es directa. Podemos resolver haciendo la multiplicación en cruz. 35 por 30 dividido entre 60. Eso me va a dar un ángulo igual a 17 grados 30 minutos. Acuérdense que ese ángulo es este ángulo que yo marqué acá en amarillo, con estas dos manecillas de esa manera dispuestas. Bien, ahora trabajemos con el minutero. En el minutero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el minutero se mueva desde el 12 hasta el 1, de acá para acá nada más, ¿cuántos minutos van a pasar? Van a pasar 5 minutos. Entonces voy a poner 5 minutos. Cuando el minutero se mueva 5 minutos, el ángulo que se va a formar es de 30 grados. ¿Por qué de 30 grados? Porque el minutero se mueve desde el 12 hasta el 1 y desde el 12 hasta el 1 calculamos el ángulo alfa, que era de 30 grados. Entonces cuando el minutero haga 5 minutos, el ángulo que se va a formar va a ser de 30 grados. Ahora, cuando el minutero se mueva 35 minutos, porque esa es nuestra cuestión, cuando esté en el 35 quiero saber qué ángulo se va a formar. Le pongo otra letra para que no se nos mezcle la X y la Y. Entonces calculamos el valor de la Y. Lo mismo, es una regla de 3 simple, directa, se puede resolver multiplicando en cruz. 35 por 30 dividido entre 5.
Eso resolvemos en la calculadora y nos sale un ángulo igual a 210 grados. Tenemos estas dos cuestiones. Ahora, ¿cuál era el ángulo que nosotros queríamos calcular? Tenemos dos posibilidades. El ángulo que se forman entre las dos manecillas es todo este ángulo o es todo este otro ángulo. ¿Cuál es el menor de esos dos ángulos? Si se fijan, el menor de esos ángulos es el que está en verde. Este es el menor de los ángulos. Entonces ya al azul no le voy a hacer caso. Entonces mi respuesta, ¿cómo calculamos nuestra respuesta? Este ángulo de 210 grados sería el ángulo, a ver, voy a marcar acá a ver si se ve, el ángulo en el caso de que el horario se quede fijo en el 2, o sea, sería todo este angulito. Ese sería el ángulo de 210 grados. Pero nuestro ángulo de 210 grados no es el que nosotros queremos calcular. A ese ángulo deberíamos de sacarle este pedacito. Pero si a 210 grados le quito este pedacito, me va a quedar el ángulo que está hacia acá. Y no es ese ángulo lo que yo quiero. Pero vamos a calcular, hagámoslo. Hago 210 grados, le quito 17 grados 30 minutos y eso me va a quedar un ángulo igual a 192 grados 30 minutos. Ya dijimos que ese no va a ser el menor ángulo, ese es este ángulo que está acá. No es ese ángulo el que yo quiero el ángulo que está en verde. Si se fijan, el ángulo que está en azul y el ángulo que está en verde completan una vuelta completa alrededor de mi reloj. O sea que completan 360 grados. Entonces finalmente mi respuesta, en realidad este no va a ser todavía la respuesta, sino el que está abajo. Así nomás voy a poner. La respuesta entonces va a ser 360 grados menos este angulito que formamos acá. Acuérdense, el ángulo de 192 grados 30 minutos es el ángulo que está en azul. Y yo lo que quería era el ángulo que está en verde. Por eso hago esa diferencia. Y al final me queda un ángulo igual a 167 grados 30 minutos. Esa va a ser nuestra respuesta final. En realidad entonces se forman dos ángulos, el ángulo en azul, el ángulo en verde. Pero como me pide el menor de los ángulos que se forma, el menor de los ángulos es el que está en verde. Por eso al final calculamos esta diferencia otra vez y esta es nuestra respuesta final. Está resuelto nuestro ejercicio.